Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro canal. Es una bendición que nos acompañes en este día. Hoy estamos cerrando la serie Vida Abundante. Hemos venido hablando días atrás del capítulo 8, 9 y 10 del libro de Juan, hablando de la vida abundante en Cristo. Podemos darnos cuenta que en la primera prédica dimos una frase que está en la palabra. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La repito, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Por eso llegamos hasta acá, hasta el capítulo 11. ¿Qué nos trajo hasta acá? Podemos darnos cuenta que Jesucristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Dice que era constantemente increpado por los líderes religiosos de la época. En pocas palabras, la gracia de Jesús era escandalosa para la época. Hoy día podemos darnos cuenta que la gracia también es escandalosa. Cuando una persona que quizás estaba sumida en pecados, que estaba siendo juzgada por el mundo, que estaba siendo señalada, como que ya no tenía arreglo, como que esa persona ya no iba a levantar cabeza nunca, como que ya no cambiaría. Dice, y Dios la sacó de lo vil y menospreciado. Entonces ahí viene la gracia y se convierte en algo escandaloso, quizás para los religiosos o incluso para el que no conoce de Dios. Podemos darnos cuenta que en esa gracia que tuvo el Señor en ese tiempo, dice, se había acercado del cielo a una mujer adúltera. Había rescatado de la muerte a una mujer adúltera y la había redimido de su error y del castigo además. Podemos darnos cuenta en el capítulo 9 que había sanado de la condena social que sufrió un ciego desde su nacimiento, de un hombre que nació ciego porque era sinónimo de pecado en su vida. Entonces lo rescató de allí también. Nos habla el Señor en los capítulos 8 y 9 y 10, que nos dice que Él es la puerta, que Él es el buen pastor. Por eso que nos damos cuenta que la vida en abundancia que tanto anhelamos es una vida de perdón en el Señor. Es una vida que recibimos a través de la entrega voluntaria de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Podemos encontrar eso en el capítulo 10 de Juan. Dice, ahora, cada vez que el Señor hacía un milagro, cada vez que el Señor hacía una obra nueva, algo majestuoso, trataban de perseguirlo, trataban de capturarlo, de apedrearlo. Nos damos cuenta que así cierra el capítulo 10 de Juan, que los fariseos lo buscaban para matarlo. No entraba en su cabeza que Jesús, haciéndose llamar Hijo de Dios, que redimiera a los condenados. Ellos no lo podían entender, porque su estructura humana, su forma de hacer las cosas, no se permitía ver que Dios quería hacer eso a través del Señor, y que el mismo Jesús había sido enviado por el Padre. Por eso podemos darnos cuenta que en el capítulo 11, que es el que estaremos hablando hoy, habla de la muerte de Lázaro, de un amigo del Señor. Un amigo del Señor que era muy querido por él y sus hermanas. Dice, pero si nosotros analizamos un poquito los milagros del Antiguo Testamento, de Juan, en el libro de Juan, podemos darnos cuenta que sus milagros venían como en aumento, venían como haciendo cosas pequeñas a mayores. Podemos ver en el capítulo 2 de Juan que había salvado la fiesta de un joven matrimonio. Podemos darnos cuenta que en Juan 4 sanó al hijo de un funcionario de gobierno. En Juan 5:1 sanó a un inválido. En Juan 6 multiplicó los alimentos. Y en el mismo capítulo 6 y versículo 16 vemos que caminó sobre el agua. Pero este tipo de milagros que ya venía haciendo el Señor eran milagros que podían verse en el Antiguo Testamento. Podemos ver la curación de las aguas de Mara en el Éxodo 15. Podemos darnos cuenta y leer en Éxodo 16 que estuvo la provisión divina del maná de parte de Dios, que estuvo las sanidades de Naamán en Segunda de Reyes, y que por supuesto algo que todos hemos escuchado y hemos visto, aunque quizás no conozcas de la palabra de Dios, quizás lo has visto en una película, Dios abrió el mar. Vemos que son situaciones similares a los milagros que venía haciendo Jesús: convertir el vino, sanó a un inválido, sanó a un enfermo, a un niño enfermo, multiplicó los alimentos, puede compararse con el maná. Pero no existía nada como lo que hizo él con el ciego. Porque en el ciego, vemos en el capítulo 39-32 de Juan 9,
dice, jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. El Señor hizo un milagro nuevo con este ciego. Es un ciego que estaba siendo condenado socialmente, como les dije hace un momento, porque era visto como el símbolo del pecado. No sabían si era que había nacido pecador él o que sus padres habían pecado. ¿Por qué estaba ciego? Pero era algo que lo señalaban, lo vemos incluso en los mismos fariseos, porque cuando las autoridades investigan que cómo fue sanado de su vista, dice el versículo 34, dice, ellos replicaron y le dijeron al ciego que ahora veía, le dijeron, tú que naciste sumido en pecado, ¿qué vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Imagínate qué tremendo que aún los fariseos, viendo y palpando a la persona que recibió el milagro, aún ellos no lo creían, aún ellos decían que Jesús era un endemoniado, aún así ellos, claro, por supuesto había sus discrepancias entre ellos mismos, había sus choques, porque unos decían que no puede ser que un hombre que no sea de Dios haga esos dones, tenga esas señales. ¿Por qué? Porque ellos sabían y entendían que Dios no escuchaba al hombre del pecador, Dios no escuchaba al injusto. Entonces, por lo tanto, ellos decían, no puede ser que este hombre haga esto. Ahora, ¿qué pasó? Que lo hizo el día sábado, lo hizo el día de reposo, y entonces para ellos eso era un escándalo porque rompía las estructuras. Hoy día Dios está rompiendo las estructuras con esto que sucede en el mundo, con este COVID-19, porque nos está llevando a nosotros, a las iglesias, a darnos cuenta que somos más que 4 paredes, que somos más que un templo, y que la iglesia somos tú y yo. Por lo tanto, el hecho de buscar de Dios, de llenarnos de su presencia, su Espíritu Santo, es un tema de cada día, es un tema de dónde nos encontremos, no solamente de un lugar de congregación. Por eso, hoy es un tiempo de realmente buscar de esa vida abundante en el Señor. Ya Jesús estaba mostrando con este milagro del ciego un preámbulo de su poder, un preámbulo de quién era realmente él. Y aún la gente que no creía empezó a darse cuenta. La gente que como los fariseos que buscaban a juzgarlo, empezaron a dudar ellos mismos. ¿Ok? Pero a pesar de que nosotros empezamos a ver desde Juan 2, como les comenté, los milagros que viene haciendo el Señor, vemos que en el capítulo 11 se topa frente a un rival directo, frente a un rival que quizás estaba de tú a tú con él. Y es la misma muerte, ¿no? Dice, Juan 10:17 nos dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Ahí nos está hablando proféticamente, es una profecía inequívoca de su muerte y resurrección. Te das cuenta que el mismo Señor sabía que Él entregaría su vida para luego recibirla. Muchas veces nosotros buscamos resguardar nuestra vida, pero la palabra nos enseña que la perderemos. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida voluntariamente a Dios, a ayudar al prójimo, a amar a los demás, a realmente ser personas santificadas por Dios, dice que recibiremos vida en abundancia. Entonces, vemos que Lázaro tenía ya 4 días muertos en el capítulo 11. Se lo dice en el versículo 39. Dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Pero es curioso esto que le dice Marta, porque si nos vamos un poco más atrás, en el capítulo 11, nos damos cuenta que en el versículo 24, Marta le dice al Señor, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta le dio esta respuesta, le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ahora, cuando fueron a quitar la piedra, ¿cómo es que Marta le dijo, no, Señor, ya tiene 4 días muerto, debe oler mal? Si ya le había afirmado anteriormente que ella creía que Él era la resurrección y la vida. Entonces, a veces eso nos muestra que muchas veces dentro de nuestra estructura humana, de nuestros pensamientos, a pesar de que decimos que creemos, nos cuesta, dudamos, porque no lo vemos al momento, porque creamos que va a ser una forma lógica como debería ser según nuestro entendimiento. Pero el Señor nos llama y nos invita a tener una fe inquebrantable, nos lleva a tener una fe que no se rige por leyes humanas. Por eso es que es tan curioso esto que le dice Marta al Señor, porque le dice,
Le responde el Señor, en el versículo 40 le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. O sea, el Señor eso lo venía diciendo. ¿A cuántos de nosotros Dios ya ha venido hablándole de tu milagro? ¿A cuántos de nosotros ha venido Dios hablándonos de lo que está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu salud, en tu finanza, en tu trabajo, en tu nación? ¿A cuántos viene diciéndonos? En el mundo entero. Pero aún así todavía queremos decirle, no, no, Señor, no quites la piedra porque debe oler mal. Ese ya está muerto. Pero realmente el Señor lo que nos está diciendo es que Él vino a traer vida en abundancia. Y por supuesto para que sea glorificado el Padre. Podemos ver también en el capítulo 11, en el versículo 37, algo que dicen los judíos que estaban con las hermanas, consolándolas, que ellos fueron a darles el pésame. Quizás fueron los mismos judíos que estaban tratando de capturar al Señor capítulos atrás, de apedrearlo por la sanidad del ciego, por la sanidad de la mujer, por la salvación de la mujer adúltera. Quizás eran esos mismos judíos que estaban ahí llorando con Marta y María. Y fíjense lo que dijeron. Dice, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Ellos también estaban dudando incluso de lo que podría hacer el Señor. Ni siquiera se imaginaban que el Señor venía a resucitar a Lázaro. Pero ya ellos ponían en duda de su poder. Pero cuando hizo el milagro del ciego y cuando fue a salvar a la mujer adúltera, vemos que ellos mismos lo señalaron y trataron de culparlo y trataron de comprometerlo para capturarlo. Pero aún así, él salió airoso. Él salió de allí porque no pudieron apedrear a la mujer. Y porque cuando trataron de traer al ciego, que ya era un hombre que veía, trataron de juzgar, de investigar para que él hablara mal en contra de Jesús, él simplemente apoyó al Señor. Por eso cuando el Señor te dice que Él es la resurrección y la vida, no olvides eso nunca, hermano. No lo olvides nunca, amado, que me estás escuchando en este día, porque Él vino a traer vida. Y vemos que con el milagro de Lázaro, el Señor está terminando de demostrar su real identidad, confirmando su identidad de hijo, confirmando su autoridad y su poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la sociedad, sobre el juicio humano. Por eso es que la vida en abundancia se evidencia completamente en el poder que tiene Jesús sobre la muerte. Por eso yo te pregunto a ti en este día, ¿tú quieres recibir vida? ¿Quieres recibir vida en abundancia? Bueno, busca al Señor. Es tiempo de que tú permitas que Él entre en tu vida. Si nosotros nos damos cuenta que cuando Él llega donde Lázaro, que se enteró que Lázaro había enfermado, nos damos cuenta que en el versículo 4 él afirma, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y más adelante dice, en el versículo 6 dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Imagínense, pareciera como inhumano, como descorazonado el hecho de que el Señor se quedara 2 días más, pudiendo haber llegado donde Lázaro, sanarlo estando vivo. Pero no habría sido un milagro nuevo, no habrá sido un milagro diferente a los otros. Porque ya le había sanado, ya le había restaurado la vista, había sanado al hijo del funcionario del gobierno, ya nos damos cuenta que ya el Señor estaba yendo a un nuevo nivel en las cosas sobrenaturales y que estaba haciéndose evidente para que el pueblo y la gente viera, el pueblo de Dios, todo el que creyera, todo el que tuviera realmente esa hambre de estar con Él. Y claro, al tú darte cuenta que Él buscó incluso regresar esperando, sabiendo que los judíos querían apedrearlo, era porque sabía lo que iba a hacer Dios. Muchas veces, cuando vemos las circunstancias difíciles o adversas, nos quedamos paralizados, nos paramos y retrocedemos incluso, porque sentimos que eso se nos arropa.
Pero cuando tú sabes que Dios tiene un propósito en lo que tú vas a hacer, en lo que Dios ya te dijo, quiere decir que tú vas a salir victorioso. Porque si la vida de Cristo está en ti, es porque tienes vida abundante. Y porque el poder que está en Cristo está en ti. Pero para eso tenemos que permitir a Cristo entrar en nuestra vida. Parece como un trabalengua, ¿no? Es como enredado. Pero si no me entiendes, simple y llanamente ora y pídele a Dios, Señor, revélame qué es la vida que tienes para mí. Yo quiero de esa vida en abundancia. Fíjense que Cristo siempre va a entregar la vida por ti. Ya la entregó en la cruz del Calvario. Dice, la vida en abundancia es cuando tenemos total certeza de que somos parte de un plan supremo, un plan de Dios. Usted y yo no somos casuales. Lo que ha pasado en tu vida no es casualidad. Lo que has sufrido, lo que quizás te ha dolido, la enfermedad, la soledad, quizás la tristeza, la depresión, no son casuales. Ahora en este momento de aislamiento que tenemos como sociedad, eso no es casual, es un tiempo de buscar del Señor, es un tiempo de buscar de su presencia, de su amor, de su llenura, para que esa vida en abundancia sea real, sea palpable. No importa lo que suceda en tu entorno, tu fe no va a decaer, tu fe va a mantenerse firme por lo que estás haciendo y lo que estás buscando en Cristo. Dice, la vida en abundancia se expresa en nuestra vida cuando nuestro pasado no determina nuestro futuro. Cuando quizás tú fuiste lo que fuiste en el pasado o hiciste lo que hiciste en tu pasado, Cristo hoy te sana, Cristo hoy te perdona, Cristo hoy te levanta y te restaura y te da vida eterna. Por eso Él le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más. Le quitó el juicio de muerte que tenía, la condena que ya era casi segura. Yo quiero llevarte ese contexto, porque la Biblia dice en ese capítulo de la mujer adúltera que cuando ella fue hallada en el acto mismo de adulterio, quiere decir que probablemente fue hallada teniendo relaciones sexuales con el hombre con que adulteraba. O sea, es decir, que si la hallaron en esa situación, los fariseos que la llevaron al Señor la llevaron, la arrastraron incluso hasta desnuda para ese lugar, para ser juzgada y para tener la trampa al Señor. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos delante de Dios, si estamos desnudos de corazón y nos sentimos desnudos ante el mundo, nos sentimos desnudos ante las situaciones, ante los señalamientos, ante los juicios humanos, en ese tiempo, en ese momento es cuando el Señor te salva, en ese momento es cuando el Señor te restaura. Por eso yo te invito a que en este día tú puedas desnudar tu corazón, que tú puedas realmente en intimidad, en oración con Dios, puedas desnudar y decirle, Señor, estoy haciendo esto, Señor, he pecado en esto, Señor, te pido perdón por esto, perdóname, me siento herido, me siento dolido, me siento triste, me siento solo. Desnúdate en presencia de Dios. Que cada cosa que haya en tu corazón salga para que Él pueda sanarlo y para que ese pecado salga de allí. El poder del Señor es inigualable. Lo que hizo el Señor desde ese tiempo hasta hoy día en tu vida y en la mía, eso no lo puede hacer nadie más. Por eso yo te invito en este día a que tú realmente puedas tener vida en abundancia, a que tú cada día puedas entregar tu vida al Señor. Que no importa tus imperfecciones, Dios las irá arreglando, Dios las irá trabajando y te irá mostrando qué hay que cambiar en cada uno de nosotros. Pero cuando tú entiendes que tienes vida en abundancia porque Cristo ya te la dio, nada te quita el gozo, nada te da tristeza, nada te avasalla porque tú sabes que Cristo está contigo.